Al filo de la intriga. Barba Negra, el terror de los océanos. Los piratas han sido objeto de misticismo y de leyendas desde que el ser humano comenzó a navegar por los mares. Sin embargo, existen algunas figuras que han destacado más que otras en el tiempo, y una de ellas es la figura de Barba Negra, un pirata tan temible que se convirtió en una leyenda por sí solo, dejando una huella imborrable en la historia. ¿Qué se sabe exactamente sobre este pirata tan atemorizante? ¿Fue su carrera tan imponente como para llenar de terror a los mares en tan solo 2 años? Veamos qué hay detrás de la intimidante apariencia y de la conocida leyenda de Barba Negra. No se sabe demasiado de los primeros años de la vida de este pirata legendario, pero se sabe que su nombre real fue Edward Teach y que el apodo de Barba Negra lo recibiría mucho después de su nacimiento. Incluso se puede estimar la fecha de su nacimiento hacia finales del siglo XVII. Pero nada es certero, puesto que existen varios registros de nacimiento con ese mismo nombre. También era común para los piratas el cambiar sus nombres para no manchar la reputación de sus familias, por lo que su supuesto nombre real también podría resultar en no ser su verdadera identidad. Lo que sí parece cierto es que creció en el puerto marítimo de Bristol, y es bastante probable que comenzara una carrera como corsario o como alguien autorizado por el gobierno para atacar barcos enemigos en tiempos de guerra. Se cree que tuvo un papel importante durante la Guerra de Sucesión Española o la Guerra de la Reina Ana, zarpando hacia la isla de Nueva Providencia luego de finalizado el conflicto. Aquel lugar era una zona casi desierta y sin ley, en donde los piratas, comerciantes y vagabundos solían refugiarse. Allí se dice que conoció al pirata Benjamin Hornigold, enrolándose en su barco como marinero bajo las expectativas de conseguir riqueza y aventura. No obstante, Hornigold vio algo en él y lo puso al mando de un pequeño barco por su cuenta. Así juntos comenzarían un reinado de terror en las rutas comerciales. De esta forma, hacia finales de 1717, ya era conocido como Barba Negra gracias a su impresionante vello facial y por acechar cargamentos valiosos al mando de su propio barco. Hasta el momento, se había hecho una reputación como líder y pirata respetado, pero no sería sino hasta cierto punto cuando la verdadera leyenda naciera. Fue tras atacar un barco mercante de Francia, llamado la Concorde, que Barba Negra se quedaría con el navío, cambiándole el nombre a la venganza de la reina Ana y equipándolo con 40 poderosos cañones. Con el mando de un hombre alto, de hombros anchos y de espesa barba, a la nave se le añadía un toque imponente que sembraba el terror a donde fuera. Según se dice, Barba Negra se colocaba cerillas o pirotecnia en su sombrero para asustar a los enemigos y hacerse ver más amenazante. Su imagen en batalla era la de un monstruo con fuego sobre su cabeza, rodeado de humo, que empuñaba una enorme espada y que tenía 3 pistolas cargadas, listas para matar a cualquiera que se interpusiera en su camino. De la nave se izaba una bandera que mostraba un esqueleto lanceando un corazón. Y fue con esa firma que se asociaría la imagen de Barba Negra con el terror de los mares. Sin embargo, a pesar de su amenazadora nave y de su apariencia inconfundible, no se han encontrado registros o informes verificados sobre asesinatos realizados a manos de Barba Negra o siquiera bajo su mando. Todo parece apuntar que los capturados por el temido pirata solo eran retenidos y luego se les permitía marcharse sin sus pertenencias. Se cree que lo más cruel perpetrado por Barba Negra y sus seguidores era abandonar a quienes se resistían a él en una isla desierta con sus barcos incendiados. Pero aún así, lograban escapar con vida.
A pesar de eso, en los periódicos de la época y en los cuentos de camino, señalaban que aquel hombre era tan vil y cruel como el peor de los tiranos. Aún así, la historia parece seguir indicando que Barbanegra no era lo que los mitos pintaban. Claro, es innegable que era un pirata y basaba su carrera en asaltar, robar y tomar lo que no era de él a la fuerza. Incluso, cuenta la leyenda que hubo un acontecimiento en específico que demuestra la dualidad de esta personalidad que ha trascendido a mucho más allá de su época. Fue por mayo de 1718 cuando Barbanegra protagonizó un bloqueo en Charleston con su flota, interrumpiendo el puerto, que no tenía un barco de guardia. Su gente saqueó los barcos civiles a su libre antojo e hicieron lo que quisieron con el Crowley, un navío que solo transportaba personas importantes de Charleston. Para dejar el puerto, Barbanegra exigió un cofre de suministros médicos al gobierno de Carolina del Sur y amenazó con ejecutar a los rehenes si no se cumplían sus demandas. Entonces, un miembro del Consejo de la provincia de Carolina, Samuel Roach, sirvió de portavoz de los rehenes y uno de ellos, el señor Marks, fue enviado con 2 piratas para buscar los suministros. Barbanegra les dio un plazo de 2 días para satisfacer los requerimientos, pero pasaron 3 días y el grupo no había regresado. Los rehenes temían por la ira del pirata, pero aún así, Barbanegra no hizo nada en contra de sus vidas. En este tiempo llegó un mensaje sobre que el barco de Marks se había volcado, por lo que Barbanegra concedió un aplazamiento de 2 días, pero el grupo seguía sin llegar. En lugar de ejecutar a los rehenes, movió sus barcos al puerto de Charleston para provocar pánico en la ciudad hasta que Marks regresara con los suministros médicos. Los prisioneros fueron dejados en libertad, pero sin ninguna de sus pertenencias de valor, dejando una muestra de que Barbanegra, aparentemente, no disfrutaba de derramar sangre sin ningún sentido. Aún así, su naturaleza traidora y oportunista también estaba presente en su actuar. En el mismo año del atraco a Charleston, la realeza estaba otorgando el perdón a todos los piratas, indultando sus crímenes a cambio de que se unieran a la corte real. Bonnet, amigo de Barbanegra, le aseguraba conseguir el perdón para ambos, por lo que lo envió a la ciudad de Bath para ofrecer su rendición. Sin embargo, al volver por Barbanegra, este había desaparecido. El pirata había traspasado todos sus objetos de valor y provisiones del Venganza de la reina Ana hasta el barco de su amigo, el cual robó. Barbanegra no mató a la tripulación de Bonnet, pero sí la abandonó en una isla desierta y huyó con su botín, incluso sin saber que Bonnet le había conseguido el perdón real. Por su parte, el exaliado de Barbanegra no recibió más que un precio por su cabeza por parte del gobierno de Carolina del Sur. Aquella traición habría sido la gota que derramó el vaso a los ojos de los nobles, por lo que se enviaron expediciones para capturarlo, mientras que éste, al finalizar su vida pirata, se hacía de alianzas con otros individuos peligrosos. Para entonces, Barbanegra tenía una flota de 4 barcos de gran tamaño, con un total de casi 400 piratas leales a él. Era famoso en las islas caribeñas, principalmente en las Bermudas, donde tenía alianzas con el gobernador del lugar. Allí era muy conocido por su infamia, especialmente debido a los alborotos que causaba durante las fiestas. Se le recuerda como un absoluto grosero, aún más con las mujeres, a las cuales acosaba. Para el mismo año del incidente de Charleston, el gobierno de Virginia enviaría al teniente Robert Maynard a la captura de Barbanegra y su tripulación. El militar fue dotado con 4 embarcaciones que permitirían dar caza al pirata en aguas abiertas. Por lo tanto, cuando hallaron el barco donde se encontraba Barbanegra, se inició una intensa persecución marítima.
Barbanegra pensó que perdería a los barcos que le perseguían si se adentraba en aguas poco profundas, por lo que se desvió hacia unos canales. A pesar de eso, tanto el barco pirata como dos de las embarcaciones más veloces de gobierno quedaron varadas por la poca profundidad del agua. Cuando la marea subió y la persecución se reanudó, se inició una batalla naval a larga distancia. Barbanegra y su tripulación lograron hundir una de las embarcaciones de Maynard. Pero al final, los piratas encallaron, y entonces el capitán pirata decidió que pondría fin a la batalla de una vez por todas. Este abordó el barco enemigo con sus hombres, envalentonado y soberbio como siempre, con cerillas encendidas sobre su cabeza y con su rostro rojo y amenazante, listo para pelear. Pero jamás se hubiese imaginado lo que encontraría. Un verdadero ejército real y bien entrenado salió de las bodegas de la nave para enfrentarse a la tripulación de Barbanegra. Allí estaba, enfrente de sus ojos, su final y el de todos sus hombres. Una muerte truculenta para un hombre que se valió de truculencias a lo largo y ancho de su infame carrera. La batalla fue intensa, cruenta y sangrienta. El teniente atacó al pirata con su espada, pero el hábil Barbanegra lo repelió y obligó a Maynard a dejar de jugar limpio. Sacó pistola y disparó. Herido, el capitán pirata fue atacado desde múltiples direcciones y mientras sus hombres eran superados en combate, un sinnúmero de marineros asestaron tajos, disparos y puñaladas al infame y temido capitán Barbanegra. La ejecución del osado pirata también fue legendaria por sí sola. Se le encontraron al menos 5 heridas de bala y 20 puñaladas antes de caer muerto al suelo, por lo que es claro que luchó hasta el final. Su cadáver fue echado por la borda y su cabeza decapitada fue expuesta en la proa del barco de Maynard como el símbolo del inevitable destino del hombre que había dominado el mar en tan solo 2 años. Así se marcó el final de una época de dominio de este brutal pirata en noviembre de 1718. Los sobrevivientes del encuentro fueron juzgados en Virginia un año después y según los registros, uno fue absuelto y otro perdonado. Pero los demás acabaron siendo colgados como otro mensaje a quienes pretendían incurrir en los mismos hábitos criminales sin pensar en la ley y el orden.